se abre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso González Méndez y otros versus México. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la delegación de los Estados Unidos mexicanos. Esta audiencia pública se realiza en forma virtual en el marco del 159 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me permito señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 del reglamento de este tribunal, el juez Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte, por ser de nacionalidad mexicana, no participa de esta audiencia ni en el conocimiento y deliberación del presente caso. Paso ahora la palabra a la señora secretaria adjunta de la Corte, Romina Cisniewski, para que realice las precisiones correspondientes. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de una de las presuntas víctimas. Asimismo, se escucharán los alegatos orales finales de las partes y las observaciones finales orales de la Comisión Interamericana sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Se informa que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Damos la más cordial bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta en esta oportunidad por los asesores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, Erika Acuña Pereda y Karin Mansell. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la representación de las presuntas víctimas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, integrada por su directora Dora Lilia Roblero García, Carlos Alberto Orgaz Torres, coordinador del área de sistematización e incidencia, y por Mario Alberto Ortega Gutiérrez, Chloe Stevenson y Pedro de Jesús Faro Navarro, todos integrantes del equipo de incidencia internacional. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a la representación del Estado mexicano, compuesta por Celia Margarita Barajas y Olea, embajadora de México ante la República de Costa Rica; Salvador Tinajero Esquivel, consultor jurídico adjunto B de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Alfredo Uriel Pérez Manríquez, director de Tribunales y Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rubén Darío Álvarez Ángeles, subdirector para Tribunales Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rosalinda Salinas Durán, directora de Casos en Litigio Internacional, Medidas Cautelares y Seguimiento Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Fabiola Donají Carrasco León, jefa de Departamento de Casos en Medidas Cautelares de la misma Secretaría; Nancy Desiderio Noyola, coordinadora para la atención de casos en organismos internacionales de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación; Carolina Hernández Nieto, directora de Resoluciones Internacionales de la Secretaría de Gobernación; Susana Montes de Oca Gómez, directora del área de la Comisión Nacional de Búsqueda; Adriana González Veloz, directora de área de Metodología y Diseño Metodológico de la Comisión Nacional de Búsqueda; Ricardo Cortés Ortega, jefe de departamento de esa misma comisión; Nancy Baena Rivera, jefa de departamento de la misma comisión. Asimismo, Marisol Gómez Hernández, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas; Carlos Enrique Hernández Albores, subdirector en la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Héctor Octavio Molina Urbina, fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; y Manuel de Jesús Corado de Paz, director en la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Les informo que, de conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante este tribunal.
así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de la presunta víctima. Los representantes y el Estado podrán interrogar a la presunta víctima en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales orales. Se recuerda a todas las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados, los cuales serán activados cuando el presidente les brinde la palabra. Durante las exposiciones deberán expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de las intérpretes. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a las participantes el tiempo que les queda disponible. Muchas gracias, señor presidente, eso es todo. Buenas noches, este día seré quien dirá los alegatos. El Estado alega que en el presente caso no se configura el delito de desaparición forzada bajo los estándares tanto del derecho interno como del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, el Estado niega la privación de la libertad de Antonio González por parte de Juan López, debido a que salió con él de su domicilio de forma voluntaria. Respecto, aduce que existía una relación de amistad entre ellos, pues Juan López acudía regularmente a la tienda cooperativa donde trabajaba Antonio González, y este último solía fiarte. Además, señalaba que durante la indagatoria no se presentaron pruebas contundentes sobre el móvil del supuesto delito, ni sobre el rol que habría tenido Juan López en la desaparición, ambos requisitos para la atribución de responsabilidad penal. El Estado ha sido también enfático en señalar de que no existía prueba alguna que haga presumir la participación de algunos agentes estatales en la detención o desaparición de Antonio González sobre la pertenencia de Juan González al grupo Paz y Justicia. Indica que son meras suposiciones no respaldadas por pruebas que den certeza a su narrativa de hechos. Al respecto, argumentos que la parte peticionaria no ha logrado acreditar una vinculación entre Juan López, el gobierno mexicano y una supuesta paramilitar. Además, México rechaza tajantemente que el estado de Chiapas haya existido o exista cualquier tipo de actividad paramilitar en los términos referidos por parte peticionaria, y niega el alegado patrón de violaciones de derechos humanos en la zona norte del estado de Chiapas. Asimismo, rechaza el uso de adjetivos paramilitar, pues argumenta que no habría existido vinculación alguna entre estas organizaciones y las autoridades de seguridad pública o del ejército, indicando que no se acreditó de algún grupo de esta naturaleza haya sido creación en nuestro país por decreto legal o haya estado subordinado jerárquicamente a autoridades mexicanas o que haya sido entrenado o supervisado por estas. Finalmente agrega en todos estos casos lo que ha sido probada la actividad delictiva de una determinada organización, la autoridad ha investigado de oficio y perseguido a las responsables. Por otra parte, el Estado rechaza categóricamente que haya apoyado o tolerado la existencia del grupo civiles armados, así como rechaza su autoridad sobre el documento llamado Plan de Campaña Chiapas 1994. por carecer de elementos algunos que pudiera vinculado con autoridades estatales, sellos oficiales o informes que indiquen su participación y su autoridad, haciendo notar que solo puede ser localizado
en un vínculo electrónico de los propios representantes de las víctimas. Luego, el Estado alegó la ausencia de litis porque a su entender no subsiste un diferenciado de hecho ni de derecho respecto a los hallazgos de la Comisión Interamericana de su informe de fondo dado su allanamiento parcial. En este sentido, México argumentó que si bien la naturaleza de los informes de la Comisión y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana son diferentes, esta última no podría pronunciarse sobre cuestiones que han sido resueltas por los primeros y aceptadas por las partes, ya que no tiene ante sí una controversia jurídica sobre las determinaciones de la Comisión. En definitiva, México adujo que en este caso concreto la Corte no está en condiciones de pronunciarse sobre las presuntas violaciones. Bueno, y asimismo el Estado señala que no existe un nexo real y preciso, ni que la desaparición hubiera estado motivada por cuestiones políticas, ideológicas o laborales. Al respecto, alega que la investigación corroboró que Antonio González no se encontraba afiliado al PRD, que ni su esposa ni los demás testigos refirieron que ésta hubiese estado activamente involucrada en el EZLN o en cualquier otra agrupación política que hubiese podido motivar los hechos descritos por parte de peticionaria. Por último, el Estado afirma que ha realizado todas las acciones a su alcance y efecto de investigar de forma diligente y eficaz las circunstancias de su desaparición y sancionar a los responsables. Al respecto, preciso que las acciones del Ministerio Público han sido continuas y se ha dirigido a cubrir todas las líneas de investigación señaladas por Sonia López y su representante, así como aquellas identificadas por la autoridad fiscal. Finalmente, agregamos que se había agotado múltiples y diversas diligencias con el fin de determinar el paradero de Antonio y arribar a la verdad histórica de los hechos. Los alegatos que presenta la Corte en el caso de González Méndez y otros versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Antonio González Méndez, así como por el sufrimiento causado a sus familiares. La señora Sonia López Juárez, su esposa, y sus 4 hijos, que es Ana González López, Magdalena González López, Gerardo González López y Elma Talía González López, quienes también fueron considerados víctimas en este caso. Ante la Corte, el Estado reconoció las violaciones a los artículos 5, 5.1, 8.1 y 25.1. En relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como el artículo 1b y b también de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas. En los términos de informe de a fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de enero de 2022 el Estado de México realizó un acto de reconocimiento parcial de responsabilidad y disculpa pública, el cual fue aceptado por los familiares y sus representantes. Además, las violaciones alegadas en el informe de fondo, los representantes de las víctimas solicitaron en el escrito de solicitudes, argumentaciones y pruebas que la Corte reconozca la violación del derecho a defender los derechos humanos del señor González Méndez a la luz
de la incidencia de los artículos 13 y 16 en relación con los artículos 1 de la Convención Americana, que son derechos de asociación, derecho a la libertad de expresión, argumentando que la desaparición forzada estuvo motivada por la condición de defensor del señor González en su lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas de la región, aunque la Corte reconoció que en el contexto señalado la víctima se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad ante la práctica sistemática de desaparición forzada en virtud de su participación en actividades sociales, sindicales o grupos políticos, estimaciones perseguidos o señalados como enemigos internos. La alegación de una violación del derecho a defender los derechos humanos fue desestimada por el tribunal. En relación con el punto anterior, este voto disiente con la decisión mayoritaria por considerar que la falta de análisis de la supuesta violación del derecho a defender los derechos humanos se aleja de la jurisprudencia reciente de la Corte reforzada en la sentencia, que destacó la importancia de la autonomía de este derecho para la protección de los defensores de los derechos humanos en América Latina, para profundizar en razones del disenso de este. Visto su estructura en 5 partes, incluida esta introducción, en primer lugar se propone 2. Dilucir los principales acontecimientos en el marco fáctico del caso. 3. Reconstruir la historia jurisprudencial de la Corte en relación con la protección de los derechos y los defensores de derechos humanos. 4. Afirmar la autonomía del derecho a defender los derechos humanos, garantizada desde la historia de decisión en el caso miembro corporativo y colectivo de abogados. Y 5. Analizar su aplicación en el caso concreto final y 6. Añadir las observaciones finales. En este caso, hemos llegado a un acuerdo que los alegatos que ellos daban el Estado eran congruentes, pero parcialmente ellos aceptaron. Aún no se han encontrado los restos de González, pero seguimos todavía en lucha de que siempre a la familia sea protegida, ya que ellas han pasado un problema muy grande, que el caso no lleva de 5 meses, sino de años luchando por la verdad. Es por eso que es importante la Corte Interamericana para defender los derechos humanos.